Hablamos la vez antepasada de Tomás Roberto Malthus y hablamos del malthusianismo social. Y hablamos la vez pasada, ayer, de Carlos Roberto Darwin y del darwinismo social. Y gracias a Dios ha habido muchas llamadas y muchas opiniones, algunas bastante afectivas y bastante estimulantes, y otras muy críticas, pero también son estimulantes porque pues puede ser que estén corrigiendo algo. Voy a platicar con la persona, el maestro de la Universidad de Veracruz. La conocí y la conozco. Una gran universidad que me habla de por qué me referí a la ley de pobres. Porque en el presente suscita en algunos sectores, gracias a Dios creo que son minoritarios, escasos, sobre todo universitarios escasos, el apoyo que están dando el gobierno federal a las clases más olvidadas, a los pueblos del sur, a los chiapanecos que en 1826 decidieron formar parte de México. Y que ya mencioné un candidato ecologista, por cierto, qué curioso, ¿verdad? Qué contrasentido. Propuso que Chiapas, para empezar, agregó otros estados, simplemente lo olvidáramos si no fuera parte de México para acabar con problemas. La ley de pobres, a la que se opone Malthus y a la que se opone Darwin también, tiene su origen en Fray Luis Vives, Juan Luis Vives, el autor del primer programa social del mundo, se llamó El Socorro de los Pobres, y plantea una cosa muy acertada, que los pobres a veces son víctimas del progreso social, que es inequitativo y se mueve en una sola línea. Entonces hay damnificados físicos y psíquicos. Esta palabra psíquicos él no la usa, aunque ojo, Vives es uno de los precursores de la psicología, igual que San Agustín. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con Vives, estoy de acuerdo con la preocupación por los pobres, sobre todo porque muchas veces los pobres no son responsables de su pobreza, aunque gentes como Malthus y luego Darwin lo digan. ¿Alguna opinión me dan mi amigo Ricardo Muñiz López de la Universidad de Guerrero y de la Escuela de Medicina Hipócrates también de Guerrero? Compañero mío, médico en la UNAM, yo estudié medicina un año, muy brillante desde entonces, muy brillante, participante conmigo, y él también, como casi todos los estudiantes de medicina en el 65, en el movimiento médico que apoyaba a los doctores internos y residentes de los diferentes hospitales, que ganaban una basura de dinero y que enfrentaron la represión de Gustavo Díaz Ordaz. Él piensa que yo he sido un poco injusto con Darwin. Yo quiero separar al Darwin científico, evolutivo, del Darwin social. Perdónenme, Ricardo, perdónenme los que se molesten, pero un primo de él,
Francis Galton, y una amiga de él, Harriet Martineau, son los promotores primeros de lo que hoy se llama eugenesia, que es buscar que la especie humana mejore seleccionando las parejas, ni más ni menos. Y hijos de Darwin, Leonard, Horace, Francis, George, cuando menos, trabajaron activamente por el mejoramiento de la raza, la eugenesia. Y mencioné a Esparta. Esparta es diría Toynbee. Toynbee es un inglés que tiene un libro maravilloso en 21 tomos, se llama Estudio de la Historia. Ya tocaremos ese punto. Dice que hay civilizaciones detenidas y pone, por ejemplo, los esquimales. Tuvieron un medio físico brutalmente duro. Lo enfrentaron y han sobrevivido, pero no han progresado. Toda su energía se gasta en la pura sobrevivencia. Los nómadas del desierto saben el traslado de las dunas por el viento. Un medio físico brutalmente agresivo también, hostil. Sobrevivieron, pero nada más. No fueron capaces de hacer nada. Esparta es un ejemplo de civilización detenida también. Ayer hablé del problema de Esparta, de que sojuzgó a un pueblo mesenio que era mucho más numeroso que ellos. Y Esparta, por más que aplicó reglas y leyes de la entonces, no se llamaba así, incipiente eugenesia, no logró aumentar en forma real que le diera seguridades en la confrontación a su población. Siempre tuvo el problema de que los mesenios eran 4, 5, 6 veces más que ellos y estaban en estado de guerra perpetuo. Por eso, en un mundo griego de cultura, de literatura, de teatro, de muchas manifestaciones filosóficas, históricas, Esparta no produce más que militares. Está constreñida a la defensa de su situación. Nada más. Y mencionaba ayer también a Caspar Rudolf von Jhering, un hombre que nace en el seno de la escuela histórica alemana, la que fundó Hugo, la que continuó Savigny, francés vuelto alemán, ya lo explicamos, y continuó Puchstadt. Jhering emerge de esta escuela, pero rompe con ella, porque señala que no son los pueblos los que hacen el derecho, sino la fracción pequeñísima de los pueblos que lucha, la que se destaca. Y aquí mencioné cierto parecido con aquellas discusiones que tenía Sócrates y que escribe Platón en la República. Una obra bellísima pero complicada, porque recordemos que el primer libro, son 10, fue escrito por Platón en su etapa de juventud, en la etapa de maduración, en la etapa en que vemos al Platón socrático y al Sócrates platónico. Platón socrático, el Platón influenciado por Sócrates, y el Sócrates platónico, Sócrates retratado por Platón. Y los libros restantes son ya de la época de su madurez. Sin embargo, lo que yo señalaba es que hay un libro anterior
de un autor que nace apenas 2 años antes que él, pero el libro sí lo conoció. Seguramente Yering, el libro de Joseph Arthur de Gobineau. Otra vez doy disculpas por mi pronunciación. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Es el teórico científico de las diferencias raciales. Es francés. Pero, ojo, considera que los germanos son los arios más puros que pueda haber. No son plenamente puros, pero esa pureza que aún conservan garantiza una superioridad sobre todas las demás razas. Y resulta que hace un nacimiento del pueblo ario en lo que hoy es Alemania, y que fue Germania, y que estuvo formada por muchas tribus, y hace un extraño itinerario de los arios, los hace caminar por los Balcanes, los hace pasar por los estrechos, los hace llegar a lo que es hoy Turquía, Anatolia, Asia Menor, los hace pasar por donde estuvo el pueblo judío asentado. Ojo, Gobineau no es antisemita, pero para nada. Piensa que los semitas, los judíos, son una subdivisión de la clase, de la raza blanca, que no son ni malos ni buenos, regulares, y que han sido injustamente castigados por muchas cosas de las que no son responsables. Luego explicaremos cuando vemos a Carl Schmitt, el gran filósofo de los nazis, pero que lo corrieron, no lo aceptaron. Cuidado con los intelectuales que se acercan mucho a las tendencias doctrinales de la derecha, a las radicales, porque a veces, por más que renuncien al esquema crítico, acaban siendo de todos modos rechazados. Gobineau, Schmitt estuvo con los nazis y luego fue corrido de ellos, pero luego entramos con él. La idea de Gobineau es que el pueblo ario anduvo deambulando, llegó hasta la India, acabó con la civilización de Harappa, estuvo en lo que es hoy Irán e Irak, y varios arios se mezclaron con los pueblos locales y, según Gobineau, se degradaron. De ahí que Gobineau vea una Europa que el sur de Italia forma una raza mediterránea, y Grecia, y el sur de Francia, y el norte de África, por las mezclas, y España. España no se salva nunca. España, toda España, pues se mezclaron con árabes, con judíos, y después ya ven. Ojo, esta idea de la superioridad germana, alemana, vean cómo no nace estrictamente, stricto sensu, diría un amigo mío inolvidable, ya fallecido, de los alemanes. Sí tiene mucho que ver las corrientes que ya mencioné, Herder, por ejemplo, pero es un francés y está diciendo que, según él, cree que los arios son los grandes civilizadores del mundo, y que en la medida en que se han mezclado con otras razas, han ido perdiendo calidad genética. Vamos a ver luego por qué estas ideas de la mezcla son tan obsesivas por algún tiempo. La aplicaron los monarcas, los egipcios primero, y luego las monarquías de Europa se casaban entre familia para no perder la sustancia
casi divina que tenían, ya lo que le pasó a los Habsburgo con Carlos II, luego platicamos eso. Pero lo que mencioné es que yo creía que el libro de Yering, Prehistoria de los Indoeuropeos, era un plagio del libro de Gobineau, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Y me dice alguien, el amigo de Veracruz, que si él confieso que no lo he leído, ¿por qué creo que es plagio? Bueno, dije y revisé mi grabación de ayer, que leí la recensión. Y la recensión es algo, cuando es bien hecho, algo que permite darnos una idea muy clara del contenido de la obra, aunque no la leamos completo. Es el problema grande que hemos platicado, yo lo he platicado con mis niños y niñas, así les digo, de 9º semestre, para el detalle de la investigación. Hay que ir a cuestiones que hacen resúmenes de obras. Ni modo, a veces no queda tiempo. Yo recomiendo que se quiera los autores que estoy manejándoles, algunos de ellos, de perdido 10 o 20, ojalá los conozcan. Recordemos que todo este esfuerzo es para la materia de filosofía del derecho, que los maestros que den esa materia deben conocer estos autores bastante bien, ellos, y hacer que los alumnos se interesen, porque van a agarrar alguno o algunos. No es posible que agarren todos, pero eso les va a dar mejores elementos para poder desempeñarse en una práctica profesional que va a venir muy distinta. Cuidado, ya no vamos a estar en el juicio tradicional escrito, estamos en el tiempo del juicio oral. Y ojo, si se reforma algunas leyes, la Constitución de México tenía 791 reformas hasta Peña Nieto, antes de que le acabara. ¿Cuántas llevará? La hicieron pinole, la hicieron puré. La Constitución que firmó Carranza y que no quería, porque hasta su fracción radical militar se le enfrentó, ha tenido 791 reformas hasta Peña Nieto sin terminar su gobierno. La han acomodado pues para fregarnos. Era cuando nació la Constitución más avanzada socialmente del mundo, y han hecho con ella lo que han querido. De plano, en serio. Esta recensión hace que se parece mucho a lo que acabo de decir del libro de Gobineau, pero además, desgraciadamente hay muchos ejemplos en la historia. Hubo un libro que se hizo en 1918 y que fue otro bestseller. A veces los plagiarios tienen éxito y reconocimiento. Se llamaba Oswald Spengler y escribió al fin de la Primera Guerra Mundial. El título es brutal: La decadencia de Occidente. Se vendió como pan. Yo lo conocí porque me lo prestó un inolvidable amigo, un gran sabio, una gran persona, el profesor Roberto Chagoyán, que cada semana me hablaba, que no se me puede olvidar regresarle su libro, porque él lo quería mucho, porque siempre me decía y repetía que era tonto el que prestaba un libro, pero más tonto el que lo regresaba. Honestamente, yo sí fui más tonto. Sí lo regresé. No, hombre, ¿cómo iba a aguantar yo al maestro que no se lo entregara? No, hombre, hubiera estado aquí en mi casa, si hubiera puesto un plantón aquí, en definitivo. Bueno, ese libro es definitivo, un plagio de Rusia y Europa. Un libro de Nicolás Danilevsky.
Un libro que tuvo muy mala suerte. Nadie lo conoció. Yo creo que más que Spengler, que lo plagió. Mientras Danilevsky tuvo el silencio, el anonimato total y la pobreza extrema, Spengler tuvo prestigio académico y tuvo además una prosperidad económica impresionante con su libro, que no era de él. Alguien notó ciertas inconsistencias al final, no alcanzó a copiar todo. Tenía prisa por echarlo a vender y se vendió como pan caliente el libro. Fíjense qué título: La decadencia de Occidente, Rusia y Europa. Ojo, para mis compañeros que escriben, los escriben, es importante los títulos. Un título explosivo vende y la gente lo lee. Y un título que no dice nada, pues no dice nada. No hay interés. Y menos en esta época en que estamos leyendo cada vez menos. Quiero explicar, espero que haya explicado bien, las dudas del amigo que tengo en la universidad, que respeto mucho, de Veracruz. Yo fui a esa universidad con un amigo ya fallecido, el doctor Jorge Benavides, doctor por la Complutense. Estuve en su examen profesional allá en España, con una persona maravillosa, Fernando Prieto Martínez, nada más y nada menos que uno de los grandes hacedores de la Constitución española, la que permitió el paso de la dictadura franquista al régimen de Adolfo Suárez. Estuve con Jorge, que en paz descanse, un sinaloense maravilloso, precisamente con el maestro Prieto, que también ya falleció, y con Adolfo Suárez, que también ya falleció. Pues todo el mundo se ha muerto, ¿verdad? Pues yo sigo aquí, ya me siento de la edad de las pirámides, ¿no? Pero la verdad, me siento muy bien. Y me siento más bien con las respuestas de ustedes. Quiero que se inscriban, quiero que se suscriban, quiero que lean el link, quiero que lo vean, quiero que lo lean, y quiero que me comenten. Me han encantado los comentarios de Isabel Rodríguez Delgado, de los hermanos Joel y Enrique Zúñiga. Me han encantado los comentarios de alguien que respeto mucho, José Ángel Solorio. He presentado, por generosidad de él, 2 libros de él: Grupos de Gobierno en Tamaulipas y La Revolución Carrerista, Alberto Carrera Torres, un personaje maravilloso de la Revolución Mexicana y tamaulipeque que yo no conocía. Y en fin, espero que estas precisiones a mi amigo de Veracruz lo dejen contento, y les pido a todos que se cuiden. Les sigo deseando a mi rector, a mi director de la Facultad de Derecho, el licenciado, el doctor Marco Antonio Cortina San André, que se restablezca, que se alivie, que mejore su salud, su brazo. Quiero agradecer la llamada de hoy de mi súper amigo, compadre, Carlos Dorantes de Rosal, de 16, el que se ríe mucho porque yo le digo que estuve sentado a su lado en la escuela con él, y pues no le aprendí nada, pero pues así son las cosas. A todos ustedes, Dios los bendiga, cuídense mucho y que estén bien.